Hermanos, Dios les bendiga. Me da mucho gusto saludarles en este día y estamos aquí listos, preparados para compartir la palabra de Dios para este fin de semana. Antes de eso quiero leer una palabra, es alabanza a Dios, y con esto quiero que comencemos el día de hoy. Judas, versículo 24 dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Y quiero hacer una división aquí. La primera parte es exaltación a Dios, pero por lo que puede hacer con nosotros, como pueblo de Él, como sus hijos. Él es poderoso para guardarnos sin caída. Y yo quiero invitarte a que medites en esta introducción. Él es poderoso para guardarnos sin caída en este tiempo. Él es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos delante de Dios con alegría, dice la palabra de Dios. Entonces estamos en un tiempo, está por demás ya decirlo, lo hemos repetido muchas veces, un tiempo diferente, un tiempo peligroso, muchas cosas, este tiempo, este kairos de Dios. Pero la palabra de Dios es viva y es clara para nosotros, la que nos debe de mantener. Y yo te invito a que hoy te agarres, te tomes de esta palabra que dice que Él es poderoso. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída. El Dios de la gloria, Jesucristo, el Espíritu Santo, el Dios Trino, puede guardarte sin caída en este tiempo. Él puede sostenernos, sustentarnos. Tengo que repetirlo: haya iglesia o no haya iglesia, haya templo o no haya templo, haya reuniones o no. Nuestro estar de pie no depende de eso. El que estemos de pie tú y yo, fortalecidos, firmes en Dios, depende de aquel que es poderoso para guardarnos sin caída. Yo invito y espero en Dios, y ha sido la oración los días miércoles, que la iglesia se mantenga firme, que la iglesia se mantenga en fe, que la iglesia se mantenga en la palabra de Dios, en la escritura, que es la única que nos puede sustentar y sostener. Y yo oro a Dios de verdad porque este versículo se cumpla en tu vida, en tu familia, en mi vida, en la iglesia. Y aquel que es poderoso, Él es poderoso para guardaros sin caída y presentarnos sin mancha delante de la gloria, de su gloria, con gran alegría. Y la segunda parte es ya una alabanza pura al único y sabio Dios, nuestro Salvador. Él es el que es poderoso para guardarnos sin caída. El único y sabio Dios, nuestro Salvador. A Él sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. El Dios de todos los siglos, el Dios poderoso, el Dios de toda majestad, es el que nos puede guardar sin caída. No te despegues de Él, no te alejes de Él, no descuides su palabra, no descuides su presencia, no descuides tu devoción con Dios. Y con esta palabra, hermano, yo quiero comenzar el día de hoy y vamos a orar en este día, agradeciendo a Dios por la oportunidad que tenemos. Padre, muchas gracias te damos por la oportunidad que tenemos de compartir esta palabra. Pero antes que ello, yo quiero darte gracias por tu iglesia y que esta palabra que hemos leído en esta introducción se cumpla en tu pueblo, se cumpla en tu iglesia. Tú eres poderoso para guardar a tu iglesia, el Centro Cristiano Betel, sin caída y sin mancha, presentarnos delante de ti, Señor amado. Te pedimos que tú sigas sustentando a tu iglesia en este tiempo, sigue guardando, sigue manteniendo firme, Señor, sin caída, a tu iglesia, a tu pueblo, el Centro Cristiano Betel. Tú eres poderoso para hacerlo. Tú eres el Dios de majestad, el Dios de gloria, el Dios de todo imperio y majestad eres tú, y eres poderoso para guardarnos sin caída. Esa es mi oración hoy por tu iglesia, Señor amado. Sigue sustentando a cada varón, a cada mujer, a cada joven, a cada niño, a toda tu iglesia en conjunto. Guárdanos sin caída, Padre. Guárdanos sin caída. Guárdanos, Señor, sin alejarnos de ti. Señor, guarda nuestro corazón, guarda nuestra fe y ayúdanos a estar en la búsqueda de ti, Padre. Te lo pedimos todo esto, Señor, porque tú eres el único y sabio Dios, Salvador nuestro. A ti sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén, Señor amado. Pues, hermano, estamos, mi mensaje pasado, compartí que íbamos a comenzar una serie de mensajes que tenían que ver con el glorioso evangelio del Dios bendito. Así lo describe 1 Timoteo 1:11, el glorioso evangelio del Dios bendito que nos ha sido encomendado, que nos ha sido encargado. El evangelio nos fue entregado y somos mayordomos del evangelio que Jesucristo nos entregó, el glorioso evangelio del Dios bendito, según 1 Timoteo 1:11. Y la vez pasada hablamos, si recuerdas,
Hablamos sobre Lucas capítulo 2, versículo 13, 14. Dice: y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. El mensaje pasado hablamos de cómo el Padre tuvo la buena voluntad. Desde ahí comenzamos con el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio del Dios bendito. El Padre tuvo la buena voluntad de enviar a su Hijo en un plan que Él diseñó para la salvación, redención, justificación de toda la humanidad. Todos aquellos que quieran recibir a Jesucristo, pues por esta obra son salvos. Y ahí comenzamos la vez pasada. Y hoy el mensaje se llama: dejó su gloria y se hizo carne. Hoy vamos a hablar de esa maravillosa y aún, como le pongo en el bosquejo, inefable. Inefable es que no se puede explicar con palabras. Y es una acción, es una obra inefable, inexplicable. No podemos tener palabras para explicar lo que Jesucristo hizo. Él dejó su gloria y se hizo carne. Así se llama el mensaje de esta hora, de este día. Dejó su gloria y se hizo carne, refiriéndonos a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a continuar con este tema del glorioso evangelio del bendito Dios, y vamos a continuar con ello hasta que lleguemos a cuando Jesús es recibido arriba en gloria y es sacerdote para siempre. Pero mientras, hay muchos eventos que conforman el evangelio de salvación, de redención, la obra completa de redención de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y hoy vamos a hablar de algo que hizo Jesús. Dejó su gloria y se hizo carne. Eso vamos a hablar el día de hoy. Recuerda que esta serie de mensajes tienen como objetivo refrescar, redescubrir el evangelio y que nos vuelva a conmover. A veces que nos vuelva a ser sensibles a la obra redentora de Jesucristo, que nos vuelva a constreñir nuestro corazón, como dice la palabra de Dios, que constriñe nuestros corazones, y que eso vuelva a suceder. A veces cuando nuestro corazón ya no se constriñe es porque se ha endurecido y ha perdido el efecto en nuestros corazones, la palabra, que es viva y eficaz. Y en este tiempo, con esta serie de mensajes, el Señor puso en mi corazón que redescubramos el evangelio y que se vuelva a constreñir nuestro corazón y que nos lleve a un mayor amor a Dios y a una alabanza y adoración mayor y un servicio mayor a aquel que hizo una obra tan grande por cada pecador, por ti y por mí. Estaremos haciendo mucho énfasis en que somos pecadores y merecíamos una condenación eterna, un juicio, una condenación eterna, un castigo, y que hubo alguien que nos salvó de todo ello. Y eso quizá a veces lo sabemos de memoria, pero ha perdido efecto en nuestras vidas, ha dejado de constreñir nuestro corazón y de servir a Dios con una gran pasión y amar a Dios con un gran corazón y una gran pasión. Pero si tú y yo regresamos a recordar toda la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo, la palabra tiene poder para volvernos a cautivar nuestro corazón y cada día amarle más, alabarle más, adorarle más y servirle como Él se merece. Esta serie de mensajes tiene ese objetivo, hermano: volver a que esa palabra, que ese evangelio, que esa obra redentora tenga un efecto en nuestras vidas, y aún de consagración y de santificación por lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces, hermano, hoy yo estoy seguro que va a crecer con lo que vamos a estar estudiando, nuestra admiración, nuestra reverencia y nuestro amor a Dios, ¿sí? Vamos a comenzar en este día, hermano, con esta palabra, y vamos a estar parados principalmente en Filipenses capítulo 2, versículo 7, hermano. Ahí voy a leer, ahí voy a comenzar leyendo en esta hora. Hablando de Jesucristo, dice la palabra de Dios: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La vez pasada vimos cómo el Padre tuvo la buena voluntad de enviar a su Hijo, pero eso tuvo muchos efectos y muchas cosas tuvieron que suceder para que Jesucristo viniera a nacer a esta tierra, como vamos a ver. El Hijo, que existe desde antes de la fundación del mundo, ahorita lo vamos a ver, fue obediente al Padre en venir a esta tierra, pero para eso tuvo que despojarse de lo que Él tenía en el cielo.
Él tenía una gloria, tiene una gloria, pero por un momento la dejó allá y se hizo carne y vino a esta tierra. Y tenemos que valorar tanto eso, hermano. Porque ¿quién podría hacer eso? ¿Quién podría dejar los privilegios, dejar la comodidad, dejar sus derechos, por así decirlo, abandonar todo ello y ir a un lugar de padecimiento, a un lugar de humillación, a un lugar de desprecio? No es fácil hacer esas cosas, al menos humanamente hablando. No nos gusta dejar nuestros privilegios o nuestra comodidad, pero Jesucristo, hermano, mostró su amor ahí y la obediencia al Padre, y de eso vamos a hablar el día de hoy. La Biblia registra y dice que Jesucristo, siendo en forma de Dios, Él era Dios mismo. Jesucristo era Dios mismo, es Dios mismo. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual, consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él no se aferró a la deidad, no se aferró a la gloria, no se aferró al cielo, sino que Él, dice la palabra de Dios en el versículo 7, se despojó a sí mismo. Él se quitó todo eso, dejó toda la gloria, dejó la adoración, la majestad y todo lo que podemos imaginar, y a veces no lo podemos imaginar, las cosas en el cielo, pero Él dejó todo eso y tomó forma de siervo, vino a esta tierra, Él se hizo carne, hecho semejante a los hombres. Él dejó la divinidad, Él dejó lo celestial, Él dejó la gloria, Él dejó todo eso. Y vino y tomó un cuerpo como el de nosotros y se humilló. Fue una humillación para Él dejar esa gloria y hacerse carne y habitar en un mundo de corrupción, en un mundo corrupto, en un mundo de deterioro, en un mundo de pecado, de maldad. Él dejó, eso fue una humillación para un ser celestial, para Dios mismo, hacerse carne y venir a esta tierra. Fue una humillación. Ahí la Biblia dice que Él se hizo humilde y se humilló haciendo esto. Se humilló haciendo esto, dejar la gloria y venir a esta tierra, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, dice la palabra de Dios. Y esto quiero explicarlo con algunos versículos, hermano. Filipenses 2:6, que es donde acabo de leer, dice, siendo en forma de Dios, Él era en forma de Dios. Fue mucho lo que Cristo tuvo que dejar, le pongo al bosquejo, fue mucho lo que Cristo tuvo que dejar. Se despojó de la gloria, porque la gloria del Padre es la misma del Hijo, y no se aferró a esa forma, sino que se despojó voluntariamente. El primer versículo que aunque yo aclaro o manifiesto esto, o nos confirma esto, es Filipenses 2:6. Siendo en forma de Dios, versículo 7, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Cristo se hizo carne. Esto nos deja muy, muy claro. Hebreos 1:3. Hablando de Cristo, dice, el cual, Cristo, siendo el resplandor de su gloria, de la gloria de Dios, y la imagen misma de su sustancia, de Dios, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, Jesucristo, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Quién descendió? Cristo. ¿Y quién es Cristo? El resplandor de la gloria del Padre, la misma imagen de su sustancia. Jesucristo es Dios, y era Dios en ese momento que descendió y que dejó la gloria y dejó el cielo. Él es el resplandor de la gloria del Padre y la imagen misma de sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Jesucristo sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Ese Jesús que con todas estas atributos y toda esa gloria y majestad y poder dejó todo eso, hermano, para venir a hacerse carne. Hacerse carne. Jesús es el resplandor de la gloria del Padre, tiene su misma sustancia. Tenemos que exaltarle por esto. Yo espero que al entender lo que Jesús hizo, le vivamos agradecidos. Vivamos agradecidos por lo que Él hizo, hermano. No tenía que hacerlo, pero por amor y por obediencia al Padre, vino a hacer esa obra de redención, dejando la gloria y viniendo a esta tierra. Colosenses 2:9. Está hablando de la plenitud de Cristo, esta parte de la Biblia. Y dice, hablando de Cristo, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cristo es Dios, hermano.
y era Dios cuando Él descendió a esta tierra, dejó esa parte allá y vino a hacerse carne. Pero dice que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, toda la divinidad, todo Dios mismo está en Cristo mismo, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. No es poco lo que dejó el Señor Jesucristo. Dejó toda la deidad, toda la divinidad, todo lo que hay en el cielo, y que es Apocalipsis narra algunas escenas en el cielo y es glorioso y maravilloso lo que ahí hay. Todo eso lo dejó Jesucristo. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ese es el Jesús. Dejó toda la plenitud de la deidad para venir a esta tierra a hacerse siervo y a hacerse hombre, y todo por ti y por mí, hermano. Amén. Vino a cumplir la voluntad del Padre. 1 Corintios 2:8. Habla de un versículo, ahorita lo reclamo. Habla de la sabiduría que no tuvo la gente en esa tierra porque crucificaron al Señor de la gloria. Y dice que la sabiduría no la tuvo esta tierra porque dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiesen conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. ¿A quién crucificaron? Al Señor de gloria, al Señor que descendió del cielo, al Señor que dejó su deidad, al Señor de gloria. La gloria es de Dios. Y ese Jesucristo vino a esta tierra dejando esa gloria, dejando todo eso. Y por eso dice aquí, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, si hubieran tenido sabiduría, si hubieran contenido la sabiduría de Dios, no hubieran crucificado ¿a quién? Al Señor de gloria. Crucificaron a Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? El Señor de gloria. El Señor que descendió del cielo, que dejó su gloria para venir a esta tierra y a este mundo. Juan 17:5, hermano. Vamos ahí, por favor. No sé si estés viendo este video con tu Biblia al frente, pero yo te invitaría que lo hicieras así, que siguieras el mensaje como si estuvieras en la iglesia, viendo, escuchando la predicación. Eso te va a dejar mucho beneficio y vas a estar muy interesado en el mensaje de la palabra de Dios cuando se exponga de esta manera. Juan 17:5. Dice Jesucristo en esta oración que hace por sus discípulos, la última oración que hizo antes de ser crucificado y la oración más larga que Jesús hizo fue por sus discípulos. Y dice aquí en su oración, ahora pues Padre, dice Jesús, ahora pues Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Ya voy para allá, Señor. Ya voy a ser glorificado, mi cuerpo va a ser glorificado y voy a regresar a donde yo estaba. Y dice, ahora pues Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y de verdad que yo le pongo al bosquejo, ¿cuánta revelación hay aquí? Jesucristo no nació, no es de 2000 años para acá. Jesucristo no es de cuando vino a nacer en esta tierra para acá. Jesucristo es Dios. Jesucristo dice aquí, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesucristo es antes que el mundo existiera. Jesucristo es Dios. Y está diciéndole, Padre, glorifícame tú a tu lado con aquella gloria. Quiero retomar la gloria que dejé para venir a esta tierra. Quiero regresar a tener la gloria que dejé para venir a morir por la humanidad, a padecer desprecios, groserías, tantas cosas que Jesucristo padeció. Y cuando empiezas a narrar, a leer, desde el Getsemaní, que ahí agarran a Jesucristo y lo llevan preso, y ahí empieza el Vía Crucis, ahí empieza el padecimiento de Jesús hasta que es crucificado. No puedes terminar de leerlo sin que tu corazón se conmueva y se constriña tu corazón por aquel gran padecimiento y gran sufrimiento que Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Y dice el versículo 5, Padre, está orando Jesucristo, glorifícame tú al lado tuyo. Quiero regresar al lado tuyo. Quiero estar glorificado con el cuerpo de gloria, glorificado al lado tuyo, ahí en el cielo.
con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Antes que el mundo fuese. Tenemos que dejar demostrado y creer que el que vino a esta tierra es Dios mismo, encarnado. Vino a tomar forma de siervo y ser semejante a los hombres y hacer en todo igual que nosotros, como ahorita vamos a ver. Pero Él tenía una gloria desde antes de la fundación del mundo. Es decir, Él es Dios. Él es Dios que dejó su gloria por ti y por mí. Y que eso nos llene de gratitud a Él y de agradecimiento y de adoración y de alabanza, porque no tenía que hacerlo. Sin embargo, se despojó de toda esa gloria, de todo ello. No es fácil. No es fácil para ninguno de nosotros dejar algún privilegio, alguna comodidad, algún logro, dejarlo y padecer lo contrario. No es fácil dejarlo, pero Jesucristo, por su amor, por obediencia, lo hizo por amor a nosotros. Yo creo que fue, sí, por obediencia al Padre, pero yo creo que fue mayormente por amor a nosotros, que no se bajó de la cruz, hubiera podido hacerlo, que no pidió ángeles para que lo rescataran de aquel momento, como Él mismo lo dijo, sino que permaneció por amor en esa obediencia al Padre y en cumplimiento para venir a rescatar a la humanidad en ese plan que Dios había diseñado y en el cual el Hijo participaba, viniendo a esta tierra a padecer y a morir por nosotros. Entonces, Jesucristo es Dios. Desde antes de la fundación del mundo tenía una gloria y la dejó para venir a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido, como dice la palabra de Dios. Hasta aquí, hermano, con estos versículos quiero dejar muy claro que Jesucristo vino a esta tierra y vino dejando su gloria, hermano. Ahorita me puedo enseñar a leer un versículo, hermano, y quiero leerlo, aunque no lo traigo preparado. Lo voy a buscar. Permíteme un segundo, por favor. ¿Cómo es que dejó su gloria y vino a nacer a este mundo? Está en la segunda parte, hermano. Ahorita lo vemos. Quiero dejar hasta aquí, hermano, el hecho de que Jesús dejó su gloria. Dejó su gloria por ti, dejó su gloria por mí, por la humanidad, en obediencia al Padre y por amor a nosotros, dejó su gloria, hermano. Dejó su gloria. Si yo estudiamos en lo que es el cielo, veremos que es algo glorioso y maravilloso y que no sería fácil desprenderse eso para quizá dejarlo, pero para venir a padecer, esa es la parte que nos debe de constreñir más, porque no solo dejó la gloria, la dejó para venir a padecer por nosotros, a ser crucificado y a padecer en esta tierra muchas cosas. Padeció, porque dice unos versículos que vamos a ver ahorita adelante, Cristo en los días de su carne, dice, estuvo en esta carne, se vistió de carne, se hizo carne, dejó su gloria. En los días de su carne rogó al que le podía librar de la aflicción, dice la palabra. Él vino a padecer, hermano, y ahorita lo vamos a ver. Pero la primera parte del bosquejo dice, Jesús dejó su gloria, hermano. Dejó su gloria, y que esto nos llene de admiración, de alabanza, de adoración y de servicio y entrega a ese Jesús que dejó su gloria. La segunda parte que vamos a ver, y en el bosquejo está así, Jesús se hizo carne. Jesús se hizo carne, y eso lo vamos a buscar en el versículo que sí está aquí. Pensé que no lo había incluido. Lucas 1:31. Se aparece un ángel y le dice a María, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Ahí está como Jesús, el Hijo de Dios, vino a esta tierra en forma de carne, en carne. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Versículo 34. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. No tengo esposo, no he estado con un varón. ¿Cómo es que voy a tener un hijo? Dijo María. Respondiendo el ángel, versículo 35, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Hijo de Dios. Ahí está, hermano. Jesucristo vino a esta tierra, nació virginalmente, sin la intervención de un hombre. El vaso fue María, la Biblia lo dice, le fue anunciado, ella dijo, no puede ser. ¿Cómo será esto? Dice ella. Pues no conozco varón. ¿Cómo será? No es posible que esto suceda. No conozco un varón, no tengo un varón conmigo.
¿cómo será esto? Y el Señor le dice, ¿sabes qué? El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Lo que será engendrado en ti será engendrado por el Espíritu Santo de manera virginal, de manera así de limpia. Estarás encinta. Y será por el Espíritu Santo que vendrá sobre ti, dice la palabra de Dios. Ahí está el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, que hoy tú y yo tenemos también en nuestras vidas, y que el Dios es poderoso en nuestras vidas. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y ahí nace Jesucristo en esta tierra, dejando su gloria de manera virginal por el poder del Espíritu Santo. Aquella mujer quedó encinta, quedó embarazada, y vino y nació un santo ser que es el Señor Jesucristo. Vino a esta tierra en carne, pero sin practicar el pecado él. Y dice, ese santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y ahí viene Jesucristo, el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente, como dijo aquel Pedro. Yo creo que tú eres Jesús, el Hijo del Dios viviente, engendrado virginalmente, vino a esta tierra dejando su gloria, hermano. Juan 1:14, muy conocido por todos nosotros, hermano. Juan 1:14. Quiero ir a la palabra, aunque me lo sé de memoria. Quiero ir a la palabra para leerlo y que tú me acompañes a leerlo ahí en tu casa. Juan 1:14. Creo que es uno de los versículos más claros que hablan que Jesús vino en carne. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Jesucristo, el verbo, como dice en Juan 1:1, aquel verbo, aquel Dios fue hecho carne y vino y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesucristo dejó la gloria y se hizo carne por nosotros, hermano. Lo sabemos tanto, lo hemos repetido tanto, que le hemos perdido la gratitud, como cuando alguien te hace un favor y se te olvida y pierde esa gratitud. Pero esto que estamos estudiando, hermano, nos debe ser renovado en nuestros corazones para agradecerle tanto a Dios que haya enviado a su Hijo, teniendo la buena voluntad de enviar a su Hijo, pero para agradecer tanto al Hijo que se haya despojado de la gloria y venido a esta tierra a padecer. El Verbo se hizo carne y vino y habitó entre nosotros. El Dios de la gloria vino y habitó entre nosotros, hermano. Vamos a leer 1 Timoteo 3:16. También lo dice muy claramente. 1 Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Piedad es el Evangelio. En el original es el esquema del Evangelio, el diseño del Evangelio es la piedad. Y dice aquí, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad o del Evangelio. Dios fue manifestado en carne. Hasta ahí le dejo nada más. Trae muchas más frases este versículo, pero me quedo ahí porque es nuestro tema. Dios fue manifestado en carne. Dios se manifestó en carne. Dios se hizo carne y vino a esta tierra, hermano. Y tenemos que vivirle eternamente agradecidos por esa salvación que vino a hacer por nosotros, dejando su gloria y haciéndose carne. Otro versículo que leímos el bosquejo pasado, Romanos 8:3. Porque lo que era imposible para la ley, no podíamos ser salvos por la ley, no podíamos cumplir con la ley. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, nuestra carne es débil para cumplir la ley de Dios, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Entonces aquí nos dice muy bien claro que Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, vino a este mundo y y se hizo carne y tomó forma de siervo y fue hecho semejante a los hombres, todo por venir a salvarnos y todo por amor a nosotros, hermano. Cristo en los días de su carne. Vamos ahora a Hebreos 2:14, hermano. Dice la palabra de Dios: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, es decir, tú y yo somos de carne y sangre, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Aquí nos deja muy claro que Jesús se hizo carne.
Jesús se hizo carne como nosotros. Era necesario, ahorita vamos a ver por qué era necesario. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces era necesario, hermano, ahorita vamos a ver por qué era necesario que Él tomara un cuerpo de carne, porque se le preparara un cuerpo a Él para venir a habitar entre nosotros. Pero así dice la palabra, era necesario. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, tú y yo somos así, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Él se hizo como tú y como yo. Él tomó forma de siervo, de carne, de debilidad, por la que la carne es débil, y vino a padecer por nosotros, hermano. Vamos ahora a Hebreos 5:7, ahí mismo adelantito. Y este versículo nos dice cómo Cristo vino a padecer por nosotros. De verdad, hermano, si no es fácil dejar su gloria, menos intercambiar esa gloria por padecimiento y por sufrimiento, por humillación y por vejación. Hace poco estaba viendo una película precisamente de donde se ve el Vía Crucis que Jesucristo llevó, y cuando le quitan y le quitan la ropa para levantarlo ahí, o para que él sentí algo en mi corazón acerca de la desnudez, o sea, del desnudarte casi frente a la gente. Conmovió mi corazón, porque podremos hablar muchas cosas del padecimiento de Jesús, los latigazos, fue escupido, fue una corona, fue blasfemias, fue tantas cosas, pero ese detalle del desnudarte frente a una multitud es una vergüenza, es una exhibición, son muchas cosas, y me conmovió mi corazón. Y entonces eso debemos de recibirlo en nuestro espíritu como algo que Jesucristo hizo por nosotros. Vino a padecer todo eso por nosotros. Aún no llegamos a esa parte en el estudio que vamos a tener acerca de la cruz y lo que pasó ahí. Pero desde ahorita tenemos que empezar a crecer en agradecimiento a Dios, en gratitud, en agradecimiento, en alabanza, en oración, en entrega a Él por ese dejar su gloria y venir a padecer. ¿Dónde dice que Él padeció? En el versículo que estoy por leer, en el Hebreos capítulo 5, versículo 7, dice: y Cristo en los días de su carne, ahí está, Cristo se hizo carne, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Este versículo refiere al Getsemaní. Getsemaní estuvo ahí, dice la Biblia, que lloraba, que sudaba como grandes gotas de sangre. Estuvo en una agonía ahí. Y dice que Él estuvo en una agonía, en un padecimiento, en carne estuvo ahí. Lo dice muy claro este versículo, te vuelvo a leer. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Jesucristo padeció, Jesucristo sufrió, Jesucristo no quería ir a la cruz, pero en ese Getsemaní, después de pasar una noche diciendo: Señor, Padre, si es posible, todas las cosas son posibles para ti. Tú podrías llevarme de aquí, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Si es posible, aparta de mí esta copa, la cruz, mas no lo que yo, sino lo que tú. Jesucristo ahí entendió que la voluntad del Padre era que Él fuera a la cruz del Calvario, y después de ahí no volvió a tocar este tema, fue en obediencia a la cruz. Pero aquí nos deja bien claro que Cristo se hizo carne y dejó la gloria y vino a padecer, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Eso hizo Jesús, hermano. Muy diferente estar en la gloria, muy diferente estar en adoración, en alabanza, en exaltación y en la gloria misma. Muy diferente eso a lo que nos narra este versículo. Ofreciendo ruegos y súplicas. ¿Por qué ruegas y suplicas? Porque estás padeciendo. ¿Por qué ruegas y suplicas? Porque la carne está sufriendo y padeciendo. Tu ser está en una angustia, en una aflicción. Cuando llegó a Getsemaní, Él les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Y ofreció ruegos, súplicas, con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente. Este versículo, hermano, nos deja ver
la humanidad que tuvo Cristo, el padecimiento que tuvo Cristo por ti y por mí, hermano. No volvamos a narrar, a decir que el Evangelio es que Jesús nació, murió y resucitó y sencillo. Eso le resta mucho toda la obra redentora de Jesucristo. Detengámonos a ver lo que Jesús hizo, y son muchos temas los que tendremos que ver para recibir el Evangelio completo, la obra redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hemos caído en el error, en ese error. ¿Qué es el Evangelio? Pues Jesucristo nació, murió y resucitó por nosotros y ya. Y eso no es el Evangelio. El Evangelio es una obra extensa, completa, y que tiene tantas cosas para nuestras vidas que si lo entendemos, caeremos rendidos ante Jesucristo, en amor a Él, en gratitud por lo que Él hizo y en un servicio para Él con una pasión diferente a lo que a veces hemos hecho solamente por Él, porque no hemos entendido la obra redentora y el sacrificio que Él hizo por nosotros. Vamos al siguiente versículo, hermano. Hebreos 10:5. Por lo cual, entrando en el mundo, Jesús vino a este mundo, fue introducido, cuando dice, por ahí antes dice, cuando fue introducido cuando el Padre introduce al Hijo en el mundo, al primogénito. Por lo cual, entrando en el mundo, Cristo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. El Padre ya no quería las ofrendas del Antiguo Testamento, los holocaustos, sacrificios del Antiguo Testamento ya no eran, el Padre ya no los aceptaba, no los recibía, tuvo que venir el Cordero de Dios a morir por el pecado. Pero dice, hablando Cristo, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Fue preparado un cuerpo para Cristo, fue preparado un cuerpo para que Él viniera y se hiciera un hombre, forma de siervo, semejante a los hombres, y viniera a esta tierra a padecer. Le fue preparado un cuerpo, aquí no lo dice. Por lo cual, entrando en el mundo, dice Jesús, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Fue preparado un cuerpo para Jesucristo, que dejó su gloria y vino a morir por nosotros. Vamos a Juan 14:8. Casi para terminar, hermano, Juan 14:8. Los discípulos ya tenían casi 3 años caminando con el Maestro, con Jesús, y de repente Felipe le dijo, según el versículo 8, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús, ha sido maravilloso caminar contigo, tus enseñanzas, el estar contigo, caminar contigo, pero le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Contundente, hermano, esta respuesta, contundente y de gran revelación. Entiendo un poco a Felipe, hermano. Lo entiendo un poco en esta pregunta porque tú y yo ya lo sabemos. Pero Felipe ha dicho, Señor, ¿cómo que tú y el Padre son uno? ¿Cómo que tú viniste del cielo? ¿Cómo que cosas que hoy ya conocemos? Pero Felipe no lo había entendido de esa manera y dice, Señor, muéstranos al Padre. Y la respuesta de Jesús, Jesús le dijo, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y no me han conocido. Yo soy el Padre. Yo dejé la gloria y vine y me hice carne. El Hijo de Dios nació en esta tierra y aquí estoy entre vosotros. Y le dice contundentemente, le dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. La gloria del Padre es la gloria del Hijo, la sustancia, la esencia, el poder del Padre es el del Hijo, es el mismo. 3 dan testimonio, el Padre, el Hijo, el Espíritu y el Verbo dan testimonio. Y entonces esto nos deja ver claro que el Padre dejó su gloria. El Dios se encarnó, como dice la palabra, y vino a esta tierra a padecer por nosotros en esa carne, hermano. Y un último versículo, hermano, para dejar claro esto. ¿Por qué era necesario que tomara un cuerpo de carne? ¿Por qué era necesario que se hiciera carne? Y este versículo de Hebreos 2:16 nos dice por qué.
Nos queda claro que dejó su gloria, nos queda claro que se hizo carne, pero ¿por qué era tan necesario que tomara un cuerpo como el de nosotros? Hebreos 2, 16 y 17. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, no vino a salvar a los ángeles, no vino a morir por los ángeles, no vino a socorrer a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, a ti y a mí que somos de carne. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, a ti y a mí, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Vino a salvar a ti y a mí que somos de carne, de hueso, carne y sangre, como dice la palabra. Él tenía que tomar un cuerpo semejante al nuestro para venir a salvarnos. No vino a rescatar a los ángeles, vino a rescatar a la humanidad, a la descendencia de Abraham, y por lo tanto necesitaba tomar un cuerpo como el de nosotros. Lo leo nuevamente y que el Espíritu Santo te dé luz en esto, hermano. Porque a veces no explicamos por qué fue tan necesario que tomara un cuerpo de carne. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, no vino a rescatar a los ángeles, a morir por los ángeles, a salvar a los ángeles, vino a salvar a gente de carne y de sangre como tú y como yo. Y era necesario que Él se hiciera semejante a nosotros, igual que nosotros, para morir por nuestros pecados. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, a ti y a mí, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar, para pagar por los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció, siendo tentado, Él padeció lo mismo que tú y que yo, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él tenía que estar en semejanza de nosotros para salvarnos a nosotros. Tenía que ser de carne para salvar a nosotros que somos de carne. Está en la misma situación que nosotros para venir a expiar, pagar por nuestros pecados, hermano. Entonces, nos queda claro, hermano, el por qué dejó su gloria, por el plan perfecto del Padre, y por qué se hizo carne, fue hombre como nosotros, como tú y yo, y vino a sufrir y a padecer por nosotros, hermano. Este mensaje, hermano, puede despertar en tu corazón un pensamiento que diga: esto lo sé hace mucho. Yo sé que Jesús dejó el cielo y vino a esta tierra y ya está ya otra vez de regreso y fue a la cruz. Esa explicación tan sencilla es la que quiero quitar de nuestro corazón. Esa explicación tan sencilla o impacto tan pequeño es la que quiero que sea cambiada por un entendimiento real, por un entendimiento y una profundidad que constriña nuestro corazón por la obra redentora de Jesucristo, hermano. Tenemos que pensar en la gloria del Padre, en la gloria de Jesús en el cielo. Aquella gloria que tuve contigo, Padre, desde antes de la fundación del mundo. Esa gloria, Jesucristo estuvo dispuesto a dejarla y venir a esta tierra. Lo celestial es contrariamente diferente y contrario a lo terrenal. Lo celestial es glorioso, maravilloso. Lo celestial es de arriba. Lo de la carne es terrenal, mundano, humano, corruptible. Y ahí es donde podemos entender que no es tan fácil decir: pues sí, dejó allá y vino acá. No es así de sencillo. Que tú y yo podamos entender de verdad y valorar. Lo celestial está muy por encima de lo terrenal. Es preferible lo celestial. El apóstol Pablo dijo: es muchísimo mejor estar allá arriba, pero por causa de la obra me quedo en esta tierra. Pero la Biblia tiene un contraste, un gran contraste entre lo celestial y lo terrenal. Y Jesús dejó lo celestial para venir a lo terrenal. Dejó lo de arriba para estar aquí abajo. Dejó lo sublime, la gloria, la alabanza, la oración, para venir a padecer, a sufrir vejación, vergüenza, humillación. Son dos maneras de humillación que Jesús pasó. La primera, haciéndose carne, haciéndose hombre, fue despojarse, fue humillante para Él eso. Y la siguiente, humillarse muriendo en una cruz como un delincuente, como un ladrón y al lado de ladrones. Eso dejó algo
celestial para venir a algo terrenal, y tú y yo tenemos que valorarlo mucho en este tiempo. Quiero cerrar leyendo mi conclusión del bosquejo, hermano. Ya entendimos que el nacimiento de Jesús, en la entrega pasada, en el mensaje pasado, ya entendimos que el nacimiento de Jesús representó nuevas de gran gozo porque nacía un Salvador, que es Cristo el Señor. Y nos unimos a la expresión de las huestes celestiales que leímos: gloria a Dios en las alturas. Gloria a Dios, gloria a Dios en las alturas, dijeron los huestes celestiales, porque Dios mostró su buena voluntad de enviar a su Hijo Jesucristo. Pero hoy, al meditar hoy en lo que el Hijo tuvo que dejar, debemos llenarnos de gratitud, porque siendo en forma de Dios, tomó forma de siervo, llegó a estar en la condición de hombre, como ya lo dijimos. Cuán agradecidos debemos estar con Cristo Jesús, el Señor de gloria, el Alfa y Omega, el eterno Dios. Vino a este mundo, eso representó dejar su gloria y majestad, humillarse haciéndose carne, no se aferró a lo suyo, sino que se despojó a sí mismo por amor a nosotros. Que esta parte nos llene nuestro corazón, por amor a nosotros. Por amor a nosotros, como dice Romanos, quizá alguno se atreviera a morir por el bueno o por el justo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesús no vino a rescatar a lo bueno, a los sanos o a los justos, si vino a rescatar a salvar lo que se había perdido. Eso debe de llevarnos todavía más nuestro corazón, porque hubiera dicho el Hijo: voy por algún justo, voy por alguien que merece, dejo la gloria, dejo lo celestial y voy a lo terrenal por algo que vale la pena, por algo que es justo, por algo que es bueno. Pero vino por la escoria, vino por lo que se había perdido, vino a morir y a padecer por lo que se había perdido, por lo vil y menospreciado del mundo, vino por gente pecadora, perdida, con una naturaleza caída como tú y como yo. Eso debe de exaltar más a Jesucristo, porque sabes que no dejó la gloria por el bueno, no dejó la gloria por el justo, no dejó la gloria por el sano, dejó la gloria por el impío, por el pecador, por el desobediente, por el transgresor, y como decía el apóstol Pablo, de los cuales yo soy el primero. De los cuales yo soy el primero. Y cuando vemos la obra redentora de Jesús, tenemos que decir: Padre, gracias por la buena voluntad que tuviste de enviar a tu Hijo por mí, que soy un pecador. Gracias, Jesucristo, porque dejaste la gloria para venir a morir por un pecador que soy yo. No es Él ni Él, soy yo. Soy yo el que transgredo la ley, soy yo el que no te obedezco, soy yo el que desobedezco, soy yo el que dio mal, soy yo el pecador, soy yo el transgresor, soy yo el que merecía que alguien muriera por mí, soy yo el que merecía estar en la cruz. Y esa parte, hermano, es la que hace que nos rindamos y caigamos a los pies de Jesús diciendo: soy yo, Jesús, dejaste tu gloria por mí, te hiciste carne por mí. Sí, por la humanidad, pero el apóstol Pablo decía: de los cuales, pecadores, yo soy el primero. Yo soy el primero. No digas Jesús murió. Sí, murió por el mundo. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo a morir. Pero tienes que enfrentar y decir: murió por mí. Dejó su gloria por mí. No lo merecía. Era el peor. No soy el justo, no soy el bueno. Quizá, dice Romanos, alguno osara, se atreviera a morir por el bueno o dejar la gloria por el bueno. Pero ¿quién por el malo? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que, siendo aún pecadores, Cristo dejó la gloria, se hizo carne y vino a nacer entre nosotros, hermano. Oremos porque recibamos la luz de su Espíritu Santo y recibamos una mayor revelación de todo lo que representa dejar el cielo para venir a esta tierra. Se humilló doblemente, haciéndose hombre y muriendo en una cruz por amor a nosotros. Y aunque el tema de la cruz lo veremos posteriormente, desde hoy, debemos crecer en reconocimiento a Jesús, como lo expresa Filipenses 2, 9 al 11. Después de que Filipenses menciona que no se aferró a la gloria, sino que se hizo hombre en forma de siervo, viene el versículo 9 al 11. Por lo cual, ¿por qué tenemos que exaltar a Jesús? Por esa obra que hizo. Por lo cual, por esa obra, por esa humillación,
por ese dejar la gloria y venir a esta tierra y hacerse carne, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Por qué los cristianos no caemos de rodillas ante Jesús? ¿Por qué los cristianos no consideramos que el nombre de Jesús es un nombre que es sobre todo nombre? ¿Y por qué no toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor? ¿Por qué nos ruegan tanto para que alabemos a Dios? ¿Por qué nos ruegan tanto para que tengamos expresiones de adoración y alabanza a Dios? Porque no hemos entendido la obra redentora de Jesús. Porque no hemos entendido y no tenemos la gratitud suficiente o el entendimiento de esto que acabamos de ver para caer rendidos a él, diciéndole: Dios, mereces todo. Mi alabanza y mi adoración debe de no pagar, pero sí ser un poco acorde a la obra que tú hiciste, al padecimiento, a la buena disposición del Padre para enviar a su Hijo, y al Hijo, por dejar su gloria, no aferrarse a ella, despojarse de ella y tomar forma de siervo y hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí es donde te digo que tenemos que decir: sí, ya lo sé, pero hoy tiene que cobrar vida en mí. Hoy tiene que cobrar un nuevo sentido, y hoy eso debe sacudir mi corazón, debe sacudir mi vida espiritual. Y yo debo, si he entendido la obra de Cristo, y lo vamos a ir entendiendo poco a poco, Dios exaltó al Hijo hasta lo sumo por esa obra redentora, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Déjame ir a ese pasaje, hermano, Filipenses 2:9, porque quiero leerlo de ahí en el contexto. Filipenses 2:9, búscalo por favor ahí en tu Biblia, y que la palabra de Dios nos hable. Por eso recibió esa exaltación, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí está la obra redentora, ahí está la obra en la cruz, ahí está el despojo de la gloria y venir a esta tierra. Y después viene: por lo cual, por eso, Dios también le exaltó hasta lo sumo, y tenemos que hacerlo tuyo cada día, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, por esa obra redentora, para que en el nombre de ese Jesús que se despojó y vino a esta tierra a hacerse carne, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, se doble toda rodilla. Al entender la obra redentora de Jesús, caeremos de rodillas delante de Él, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese, tu lengua y mi lengua confesemos, que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Oro de verdad, hermano, que el Señor nos revele, que el Señor habla a nuestros corazones, y esta palabra y este evangelio bendito del Dios bendito vuelva a constreñir nuestro corazón, para que cuando nos pidan que nos santifiquemos, digamos: sí, Cristo, tú lo mereces todo. Para cuando me digan que deje esto que no agrada a Dios, yo diga: sí, Cristo, tú lo mereces todo, porque tú dejaste todo por venir a esta tierra por mí. Y yo no puedo escatimar tampoco nada. Si tú no estimaste el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, ¿por qué yo me aferro a cosas que tú quieres que yo deje? ¿Por qué yo me aferro a cosas que tú quieres que yo cambie? Porque no he entendido que tú lo dejaste todo para venir a morir por mí. Por mí, el primer pecador, dice el apóstol Pablo. Cuando entendamos esto, cambiaremos, dejaremos tantas cosas, nos santificaremos, nos consagraremos a Dios y viviremos confesando con esta boca que Jesús es el Señor, y con nuestras rodillas dobladas delante de Él por la obra redentora que estamos empezando a redescubrir y a escudriñar y explicar un poco más a profundidad. Oremos a Dios, hermano. Padre, queremos darte muchas gracias, y que no se canse nuestra boca y corazón y nuestro espíritu de agradecerte, Dios, de agradecerte, Padre, por la buena voluntad que tuviste de hacer un nuevo plan, porque el de la ley no nos podía salvar, porque el del primer pacto no podía salvarnos por cuanto la carne es débil y era imposible.
y tuviste que enviar a tu Hijo Jesucristo en forma de pecado y en pecado condenó al pecado mismo, Señor, por tu plan, y tuviste la buena voluntad, Padre, de salvarnos de esta manera, Señor. Pero gracias, Jesucristo, también, porque siendo en forma de Dios y teniendo la misma deidad, te despojaste de ella, y aunque en ti habita corporalmente toda la deidad, dejaste toda esa gloria, majestad, alabanza, adoración, lo celestial que es sublime, que está por encima de lo terrenal, lo dejaste para venir obedeciendo al Padre y por amor a nosotros a padecer en una cruz del Calvario, primeramente haciéndote carne, Señor, dejando lo celestial y tomando forma de siervo y estando en la condición de hombre, Señor. No te aferraste a lo del cielo, sino que viniste por los perdidos. Por mí viniste, Señor amado. Por mí viniste, Señor. Dejaste la gloria por mí, Señor. Te hiciste carne por mí y padeciste por mí, Señor. Permítenos avanzar en la explicación, entendimiento y recibir la revelación del Evangelio eterno y del glorioso Evangelio del Padre, Señor amado, del Dios bendito. Queremos recibirlo. Que tu iglesia reciba esta revelación, Padre Santo, para que podamos hacer lo que dice Filipenses 2:9, Señor. Que el Padre te dio, Jesucristo, un nombre que es sobre todo nombre, y que nosotros así te veamos, Jesús, como sobre todo, Señor, y que tienes un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Ayúdanos a vivir en gratitud a ti, en alabanza, en adoración y en un servicio digno de ti, Señor amado, porque tú dejaste todo sin escatimar nada y sin aferrarte a nada, Señor. Revélalo a nuestros corazones en este tiempo. Síguenos hablando, Señor, y síguenos revelando ese evangelio poderoso que salva y que transforma vidas. Te alabamos y te damos muchas gracias. Que tu palabra no regrese vacía. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Señor, pongo a tu iglesia en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, hermano. Un saludo y nos vemos en la siguiente para continuar escudriñando este glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga.